Saludos, bienvenidos. Hoy es viernes 1 de octubre y como cada día comenzamos nuestro mesa de redacción haciendo el repaso por la prensa. Comenzamos por El Mundo. Zapatero se va a gastar 4 de cada 10 euros en paro y deuda. El Estado destinará 27.000 millones a intereses, 30.000 a desempleo y solo 8.000 a infraestructuras o seguridad. Y en foto de portada lo vemos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, estado de excepción en Ecuador tras una rebelión de la policía. Y el dopaje del solomillo de Irún, destacados expertos avalan la tesis de la contaminación alimentaria. Además, Aguirre en BO7 que dice el 29S se han cometido delitos previstos en el Código Penal. Conocemos los titulares más destacados del país. El presupuesto recoge un drástico recorte del 38% en las inversiones. El tijeretazo afecta a infraestructuras, educación y sanidad. 18 de cada 100 euros son para pagar intereses de la deuda. Y en foto de portada vemos nuevamente al presidente Rafael Correa. Una revuelta policial contra Correa pone a Ecuador al borde del caos. El presidente fue agredido y estaba atrapado en un hospital. Además, los jueces abren la vía para investigar a Camps por otros graves delitos. Y Trinidad Jiménez, aspirante a candidata. El resultado de las primarias en Madrid no vincula a Zapatero. Los titulares más destacados de La Razón, que abre con los presupuestos generales del Estado. Más paro y menos gasto social. Las grandes víctimas del tijeretazo: dependencia 5,2%, familia 8,9% y pensiones. Las comunidades autónomas. Andalucía recibirá el próximo año un 29% menos de inversiones que en 2010. Desempleo. Después de revisarlo al alza, Salgado augura 184.360 parados más que los previstos entre 2010 y 2011. Y en foto de portada vemos nuevamente al presidente Rafael Correa. Mátenme si tienen valor. Más noticias. Comisiones Obreras culpa del fracaso del 29S al idilio entre UGT y el gobierno. Y Alberto Contador, mi guión es la verdad. Los titulares más destacados del ABC, que abren con paro y deuda pública. Se comen la mitad de los presupuestos de 2011. Moody's cumple su amenaza y rebaja a España la calificación de su deuda, pero los mercados lo ignoran. Irlanda se coloca al borde de la intención al verse obligado a salir del rescate de varios bancos. Y en foto de portada vemos a la Armada que recibe el Juan Carlos I. Y más noticias. El gobierno vuelve al pasteleo con los sindicatos tras el 29S. Y Córdoba sigue adelante en la lucha por 2016 y Málaga se cae. Estas y más noticias en tan solo unos momentos. Conocemos ya los titulares de la jornada. En Andalucía, la consejera de Salud ha presentado la nueva campaña de vacunación contra la gripe A. Este año casi 1,5 millones de vacunas se suministrarán a la población. Captaban a las víctimas a través de redes sociales y correos electrónicos. La Policía Nacional ya ha parado esta red internacional de explotación sexual. Los 6 responsables de minería de Comisiones Obreras y UGT encerrados en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desde hace 16 días han decidido poner fin a su protesta. Y el mundo del cine está de luto. Muere Tony Curtis, protagonista galán de Con faldas y a lo loco. Los presupuestos generales del Estado para 2011 llegaban ayer al Congreso. El proyecto de ley que era entregado al presidente del Congreso, José Bono, en un pendrive, ahora el texto tendrá que iniciar su tramitación parlamentaria.
La vicepresidenta acudía acompañada por los secretarios de Estado de Economía, José Manuel Campa, y de Hacienda, y de Presupuestos, Carlos Ocaña. Según Salgado, son unos presupuestos para la recuperación con la estabilidad y la confianza. En estas cuentas, el Estado reduciría un 1,6% el gasto de desempleo. También el Gobierno congela las pensiones. A la atención a los desempleados destinará un 19,3%. El fondo para pensiones no contributivas no cambia y la protección a la familia bajará un 8,9% por el fin del cheque bebé. El Ejecutivo defiende los presupuestos que dicen son apropiados para salir de la crisis. Desde el Partido Popular insisten en que se castigarán a la clase media española y a los trabajadores. El proyecto tiene ahora que superar el debate de totalidad y el de comisión de presupuestos, para luego ser aprobados antes del 31 de diciembre. Hemos hecho un incremento importante de la tributación de las rentas del capital el año pasado, de 1 punto hasta 6.000 euros y de 2 puntos más a partir de 6.000 euros hasta un 21%. Creemos que no es el momento de hacer modificaciones en esa tributación de las rentas del capital, pero le insisto, hoy han llegado los presupuestos a este Congreso de los Diputados y es el Parlamento el que tiene que decidir. Pero le digo, la posición del Gobierno era esa antes de la presentación y va a seguir siendo esa después de la presentación. Y la portavoz del Partido Popular en el Congreso ha dicho un año más, los presupuestos son más parte del problema que de una solución. Soraya Sáenz de Santa María ha hecho esta reflexión durante su intervención en un desayuno informativo de la Nueva Economía Forum. Sus previsiones son, cuando menos, imprudentes. Están muy alejadas de las que vienen haciendo otras instituciones económicas, nacionales e internacionales. Su austeridad no pasa de lo meramente retórico. Se habla de una reducción del gasto del 8% cuando en términos homogéneos no supera el 1%. Renuncia a las políticas de crecimiento y de creación de empleo. Prueba de ello es que estos presupuestos auguran que el año 2011 acabe con una tasa de desempleo del entorno del 20% y consagran el recorte de las políticas sociales. En definitiva, un año más, los presupuestos de Zapatero son parte más del problema que de la solución de la crisis. Y como era de esperar, el Gobierno, oposición y sindicatos no comparten la misma opinión sobre el impacto de la huelga general. Una jornada que finalizaba con 2 grandes manifestaciones en Madrid y en Barcelona. El mensaje era el mismo, no a la reforma laboral. La manifestación de Madrid ha cerrado la jornada de huelga en España. Los líderes de UGT y comisiones obreras han encabezado la marcha reiterando su mensaje al Gobierno, que rectifique su política laboral y vuelva al diálogo social. Idéntico mensaje se ha lanzado en la otra gran manifestación de la jornada, la de Barcelona. En el manifiesto final, una petición al Ejecutivo, que escuche la voz de los trabajadores. Jóvenes antisistema han aprovechado esta convocatoria para convertir el centro de la ciudad en un campo de batalla contra las fuerzas de seguridad, con saqueos a comercios y quema de contenedores. Barcelona, Madrid, Valencia y zonas industriales de Asturias, Galicia y Andalucía han registrado los mayores incidentes de la jornada. Más de un centenar de personas han sido detenidas en toda España por altercados. Incidentes también en el transporte urbano. En la capital, la presencia de piquetes a primera hora impidió el paso de autobuses hacia sus rutas habituales, por lo que fue necesaria la intervención de la policía. Además del transporte, el sector industrial ha sido el más afectado por la huelga, sobre todo el de la automoción. Por el contrario, el seguimiento ha sido reducido en el comercio y en los servicios. La séptima huelga de la democracia ha tenido un seguimiento del 70% según los sindicatos, que han reiterado que el Ejecutivo tiene que volver a la senda de la razón. El Gobierno ha eludido dar cifras al considerar que ha sido muy desigual. El ministro de Trabajo ha valorado la responsabilidad de los sindicatos al garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos. El Ejecutivo confía en encontrar cauces de diálogo tras la huelga. Cambiamos de asunto. Los 6 responsables de minería de comisiones obreras y UGT encerrados en la sede del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio desde hace 16 días han decidido poner fin a su protesta tras una reunión con el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, que a su juicio ha desbloqueado la situación. El secretario de Industrias Extractivas de Comisiones Obreras, Juan Carlos Álvarez, ha dicho que el Gobierno ha cerrado los 3 frentes abiertos del carbón: la aprobación del Real Decreto de Ayudas al Mineral Nacional, el abono de los salarios adeudados y la congregación de un grupo de trabajo para defender el sector. El Real Decreto de Ayudas al Carbón Nacional fue desbloqueado por la Comisión Europea y será previsiblemente aprobado mañana por el Consejo de Ministros en los términos pactados con los sindicatos, es decir, sin poner una fecha límite a las subvenciones, según apuntó Álvarez.
reunión ha sido con el secretario de Estado de Energía y, bueno, fundamentalmente lo que hemos estado tratando eran los tres temas básicos que motivaron, o los tres temas principales que motivaron la decisión del encierro y que originaron en gran medida todo el conflicto que se ha desarrollado. En relación con el decreto, ya conocéis la situación. Es decir, lo único que hay que clarificar una cuestión: el decreto en ningún caso establece la finalización de la actividad de la minería del carbón en el 2014. Digo porque hay bastante confusión con respecto al tema y es lo primero que queremos dejar claro. El decreto ha sido aprobado, los términos en los que nosotros habíamos estado demandando, y a partir de aquí lo que hemos estado discutiendo es cuáles son los pasos que hay que dar en relación con este tema. Está previsto que se elaboren los textos a lo largo de la noche de hoy, se apruebe mañana en el Consejo de Ministros, se publique en el Boletín Oficial del Estado el sábado, y entendemos que con esto y con el trámite que haya que cubrir, con los informes que tienen que emitir la Comisión Nacional de Energía, pueda estar absolutamente en disponibilidad de empezar a hacer los contratos con las empresas y empezar a poder funcionar con una cierta normalidad en un plazo de tiempo relativamente corto, probablemente la semana que viene. El segundo elemento que había motivado también este conflicto era el impago de los salarios, y entendemos que con la publicación del decreto, una vez que esté publicado, si es el sábado, ya existen las condiciones como para que, por un lado, se puedan avalar por parte de algunas entidades bancarias, ya parece que hay alguna que ha planteado el tema, y por otra, se puedan cerrar los contratos con las empresas y, en consecuencia, se abonen las nóminas adeudadas con carácter de urgencia. Aquí hemos tratado también un tema, y es que lo que no vamos a permitir es que se vuelva a reproducir una situación como esta, y por tanto lo que hemos establecido es el compromiso de que a partir de ahora se vincule la concesión de las ayudas por parte del Gobierno a el compromiso o la efectividad, que se pueda comprobar que las nóminas, los salarios están al día. Me parece que era un elemento que quedaba ahí un tanto oscuro y que era imprescindible clarificar para evitar que nos podamos encontrar con esta situación dentro de poco tiempo. Y el tercer elemento que estaba en discusión también y que formaba parte del conflicto era lo relacionado con el reglamento. Aquí lo que hemos acordado es constituir una comisión, grupo de trabajo con carácter inmediato, para empezar a trabajar en relación con el reglamento y, sobre todo, lo que a nosotros nos parece más importante, empezar a trabajar en relación a todo lo que implica garantizar la viabilidad futura de la minería del carbón en nuestro país. En primer lugar, lo que queremos es agradecer, como ha explicado mi compañero, a todos los mineros, a todos los ciudadanos y a todos los que han estado apoyando de manera permanente la lucha que hemos mantenido estos días, porque la verdad es que ha sido un impulso importante para poder conseguir lo que se ha conseguido en el día de hoy. Y además también queremos agradecer el trabajo que se ha hecho desde España, en concreto el comisario europeo, porque sabemos que hemos contado con él desde el principio y que ha positivo que tengamos ahora el decreto. Hoy es un día en el cual nosotros debemos de dar y agradecer, en principio agradecer el trabajo realizado por todos los compañeros en las diferentes comunidades autónomas para que este proyecto que habíamos elaborado entre todos, entre comisiones obreras y FIA-UGT, haya salido adelante. Con lo cual, agradecerles a todos su trabajo, su lucha, y que en los próximos días se consume todo lo que han dicho anteriormente los secretarios generales. Yo creo que hemos situado las bases para que, y hay que seguir trabajando en ello, pero hemos situado las bases para que esto no vuelva a ocurrir. En primer lugar, puesto que el compromiso político del Gobierno va a ser el vincular el pago de las ayudas a que las nóminas se perciban, y además lo hemos manifestado con total claridad y contundencia. No podemos volver a estar secuestrados por dos empresarios, ni por uno ni por tres. Entendemos que los recursos disponibles de este país, que se ponen, que se ponen a disposición de un sector estratégico como el sector del carbón, deben de ser controlados y, en todo caso, buscar una eficaz gestión desde el Gobierno.
Y la Agencia de Mediación de Riesgos Moody's ha rebajado la calificación de la deuda soberana española y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Se debilita, por tanto, la perspectiva de crecimiento económico, dado que los sectores de la construcción y el inmobiliario tardarán aún varios años en recuperarse. Moody's rebaja la calificación para España, un grado desde la máxima nota, la AAA, hasta la AA1. Es el rating para la deuda soberana y el Fondo de Reestructuración Bancaria, el FROB. La Agencia de Medición de Riesgos justifica este descenso por la debilidad de las perspectivas de crecimiento económico, puesto que la recuperación de la construcción y el sector inmobiliario aún tardará varios años. Moody's recuerda también que España es muy vulnerable a la volatilidad de los mercados por el abultado déficit y el gran endeudamiento, y que este país crece menos que los de su entorno. Los principales problemas de nuestro país, según la agencia, son la baja productividad y la falta de competitividad. La reforma laboral es, según Moody's, un paso en la dirección correcta. Y el Banco de España prevé que el aumento del paro en el tercer trimestre del año se ralentice y augura que la subida será del 9,4%. Además, advierte que se ha recortado la contratación indefinida, si bien confía en que la entrada en vigor de la reforma laboral ayuda a la mejora de tipos de contratos. El Banco de España prevé que el aumento del paro en el tercer trimestre se ralentice y augura que la subida será del 9,4%. Esta cifra supone una moderación adicional tras el avance interanual del 12,6% que registró en el segundo trimestre. Además, advierte de que se ha recortado la contratación indefinida, aunque confía en que la entrada en vigor de la reforma laboral ayude a mejorar este tipo de contratos. El último boletín económico del Banco de España también indica que en este tercer trimestre la economía podría haberse debilitado, especialmente por las medidas de estímulo y porque buena parte del consumo se anticipó a la subida del IVA ya en vigor. Recuerda sobre todo el adelanto en la compra de coches, tanto por la subida del IVA como por el final de las ayudas al Plan 2000E. Y en Andalucía, la consejera de Salud ha presentado la nueva campaña de vacunación contra la gripe A. Este año casi 1,5 millones de vacunas se suministrarán a la población. Con esta campaña se intenta buscar que se evite la hospitalización por causa de enfermedad y, por supuesto, el fallecimiento en caso de complicaciones. Arranca la campaña de vacunación contra la gripe estacional de Andalucía. Desde el próximo lunes, y como viene siendo tradicional, se suministrarán las dosis en los centros de salud de forma escalonada. Una campaña que se dirige a personas mayores de 65 años, personas con problemas crónicos, cardiopatías, cáncer u obesidad mórbida. Además, se recomienda las dosis a aquellas personas en contacto con estos colectivos. Empieza el lunes y habitualmente nosotros el periodo lo establecemos hasta el mes de marzo, pero si después del mes de marzo continúa el pico epidémico y hay algún grupo que no ha pasado la gripe y no se ha vacunado, estaría dispuesto, ¿verdad? Pero lo recomendable es que los ciudadanos acudan desde el próximo día 4 de octubre hasta el mes de diciembre, porque la previsión es que la oleada ocurra bien a finales de diciembre o principios de enero, bien si sigue el patrón del año pasado vendrá antes, y si sigue el de la época anterior, que es más parecido la cepa del virus que circula, puede ocurrir el pico o la oleada en el mes de enero o principios de febrero. Este año casi 1,5 millones de vacunas se suministrarán a la población, un aumento con respecto al año pasado debido al envejecimiento progresivo de la población. Una iniciativa que busca evitar la hospitalización y el fallecimiento a causa de una complicación de la afección. Podemos evitar entre un 50 y un 60% de las hospitalizaciones, que saben ustedes que es la forma de abordar los problemas graves, y lo más importante, un 80% de los fallecimientos que se derivan de la complicación de la gripe. Además de la dosis de la gripe estacional, este año también se suministrará la vacuna contra la neumonía, solo en colectivos susceptibles. La consejera ha recomendado que cualquier duda puede consultarse a través de Salud Responde o a través de la página web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. La policía muestra el material incautado al Comando Imanol del que les hablábamos ayer. Son varias decenas de kilos de explosivos y material detonante para la fabricación de bombas Lapa. El Comando Imanol de ETA, desmantelado por la Guardia Civil en Guipúzcoa, almacenaba más de 100 kilos de material para la fabricación de explosivos en una lonja del barrio de Arroa, de la localidad guipuzcoana de Villabona. Esta operación ha supuesto un duro golpe para la infraestructura legal de ETA, junto a la pasada operación que permite la desarticulación del complejo Donosti. Hoy la policía ha expuesto el abundante material a los medios.
Captaban las víctimas a través de redes sociales y correos electrónicos. Afortunadamente, la Policía Nacional ya ha parado esta red internacional de explotación sexual que operaba de esta manera. Hay 22 detenidos. Desarticulado una red internacional de explotación sexual que captaba a sus víctimas a través de redes sociales y correos electrónicos. Así, habían introducido en España a más de 100 hombres y mujeres, muchos de Brasil, algunos de ellos transexuales. Hay 22 detenidos. La operación se ha desarrollado en varias localidades de Barcelona y Gerona y en ella han trabajado un centenar de agentes de la Policía Nacional. Para desarticular esta trama ha sido necesario 1 año y medio de investigación. A los detenidos se les acusa de favorecer la inmigración ilegal y de delitos relacionados con la prostitución, contra los trabajadores y asociación ilícita. Y Rafael Correa, presidente de Ecuador, ha regresado al Palacio Presidencial de Ecuador tras ser liberado por el ejército. A pesar de que los agentes lo retuvieron en el hospital forzándolo a negociar, Correa se negó a hacerlo. A todos los manifestantes. Regreso triunfal de Rafael Correa al Palacio Presidencial tras ser liberado por el ejército ecuatoriano. Está saludando. Miles de personas le han aclamado en el centro de Quito al término de la jornada más tensa de su carrera política. El presidente de Ecuador comenzó el día enfrentándose verbalmente a policías que protestaban contra una ley que recorta sus salarios. Los agentes le agredieron y le retuvieron en el hospital para forzarle a negociar. Correa se negó en todo momento a hacerlo y terminó siendo liberado llegada la noche por cientos de militares que tomaron al asalto el edificio. La operación de rescate duró una media hora y se saldó con 1 muerto y 5 heridos. El mandatario ecuatoriano ha acusado a seguidores del opositor Lucio Gutiérrez de estar detrás de la revuelta policial, que ha calificado de tentativa de golpe de Estado. Numerosos jefes de Estado de América Latina y de Europa han expresado su solidaridad con Correa a lo largo de la jornada. Y pruebas de vida de los 5 trabajadores franceses y 2 africanos secuestrados el 15 de septiembre. La red terrorista de Al-Qaeda en el Magreb Islámico ha colgado una página web, unas fotografías y un mensaje sonoro que certifica que los secuestrados siguen vivos. Una fotografía y un mensaje sonoro son las pruebas de vida de los 5 trabajadores franceses y 2 africanos que fueron secuestrados en Níger el pasado 15 de septiembre. La red terrorista Al-Qaeda en el Magreb Islámico las ha colgado en una página web utilizada habitualmente por grupos yihadistas. En la grabación, los 5 franceses relatan uno tras otro cómo fueron secuestrados por miembros de Al-Qaeda. Se cree que los 7 retenidos han sido trasladados a una zona montañosa y desértica del vecino Mali. Todos trabajan en una mina de uranio del grupo francés Areva, un gigante de la energía nuclear al que Al-Qaeda acusa junto al gobierno francés de saquear los recursos de Níger. La publicación de la fotografía de los rehenes es un signo alentador para París y también para la presidenta de Areva, que ha acudido personalmente a Níger para seguir de cerca el desarrollo del secuestro. Nubosidad y posibles precipitaciones, sobre todo en el norte peninsular. Se espera más nubosidad en todo el extremo norte, ya que seguirán entrando nuevas masas de nubosas asociadas a diversos frentes procedentes del Atlántico. Se esperan precipitaciones por la mañana en Galicia y el litoral cantábrico y según avance el día estas lluvias se extenderán en la zona pirenaica. En la mitad sur continuaremos con tiempo estable y soleado. En Andalucía no se esperan muchos cambios en las temperaturas. El mundo del cine está de luto. Muere Tony Curtis, protagonista galán de Con faldas y a lo loco. El actor estadounidense fallece a los 85 años. Se hizo célebre en películas como Espartaco, Fugitivo o Los Vikingos. Es uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Tony Curtis ha muerto a los 85 años después de una enfermedad que acabó por robarle la vida. La meca del cine dice adiós al gángster, al amante, al cómico y al mujeriego, que aseguró que más de 1000 mujeres se habían rendido a sus encantos, incluida la diva Marilyn Monroe. Atrás deja un legado de más de 100 películas como Espartaco, Con faldas y a lo loco, Fugitivos o Trapecio, y una carrera que terminó sin Oscar.
El actor contrajo matrimonio en 6 ocasiones. La primera con la actriz Janet Leigh, madre de sus hijas Jamie Lee y Kelly Curtis, también actrices. Ahora Tony Curtis, el niño que se escapaba al cine para huir de su pobre infancia y que llegó a lo más alto, después de subir y bajar varias veces las escaleras de Hollywood, descansa en paz. Y espectacular concierto el ofrecido por el grupo de rock U2, que ha actuado por primera vez en Sevilla ante unos 8.000 seguidores congregados en el Estadio Olímpico. Logró un lleno histórico gracias a un escenario circular de 360 grados que permitió al público ocupar casi todas las gradas y el campo para salvar y ver ese colosal espectáculo de sonido y luz. Lleno histórico en Sevilla. Más de 80.000 seguidores aclamaron al grupo de rock U2 en el Estadio Olímpico. Todo un espectáculo de luz, sonido y pantallas de vídeo en un escenario circular de 360 grados. Bono, de negro riguroso, saludaba así a Sevilla. España, future needs a big kiss. Future needs a big kiss. Los temas de siempre, como With or Without You, se mezclaron con los de su último disco, No Line on the Horizon. Este concierto de Sevilla, el tercero de la gira de U2 en España tras el domingo pasado en San Sebastián y el inaugural de Barcelona, se celebró un día más tarde de lo previsto por la huelga general. Y hasta aquí la información por el momento. Recuerden que podrán seguir informados en nuestra segunda edición. Disfruten del día.